Hola, un saludo muy especial. Yo soy Eliana Gutiérrez, soy una teóloga feliz y hoy quiero darles la bienvenida a esta última clase, al menos de este ciclo que hemos dedicado al estudio de la palabra de Dios por el mes de septiembre. Y bueno, quiero hacer un homenaje hoy a el santo que nos convoca durante este mes, que es San Jerónimo, aquel personaje al que se le encomendó, el Papa Dámaso le encomendó una tarea muy importante: traducir el texto sagrado del hebreo y griego, que eran las lenguas originales de la Biblia, a la lengua latina, a la lengua vulgata, es decir, a la lengua común, de tal modo que quienes leyeran el texto pudieran entenderlo. Muy bien, entonces ya con San Jerónimo, que nos deja algo tan especial y tan profundo en todo este conocimiento de la palabra, en este acceso de la palabra de Dios, vamos entonces a hablar de un tema muy bonito que es la inspiración y la inerrancia. Vamos a hablar primero por el término inspiración. Bueno, ¿qué significa que la Biblia es inspirada? Significa que Dios ha inspirado al hombre a escribir la palabra de Dios. Es decir, la Biblia es palabra de Dios porque es Dios el autor, pero quien la escribe es inspirado por ese Dios para que la escriba. A ese personaje lo llamamos agiógrafo, ¿sí? Agiógrafo. Vamos entonces a entender este término, que es agiógrafo. Agiógrafo. El agiógrafo viene de la raíz agios, ¿sí? Agios, que significa santo, ¿sí? Santo. Y grafo, que es el de, que tiene que ver pues como con el escribir, o entonces en este caso de autor. Entonces agiógrafo es autor sagrado, eso es lo que significa el agiógrafo. Ahora, importantísimo, ¿de dónde entonces viene el término inspiración? ¿De dónde nos viene? Bueno, hay en el hebreo un término muy interesante que cuando aparece en los textos sagrados se conoce como el ruah. Ruah, ¿sí? Más o menos sonaría como a esto, como, ¿sí? Y significa entonces aliento, significa vida. Es como lo que aparece en el texto del Génesis cuando Dios crea al ser humano y dice que sopló sobre él su aliento de vida. Y fue así entonces como el ser humano se convirtió en un ser viviente. Nos dice que el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, al traducir este término de vamos entonces a entenderlo en el griego, cómo es esa traducción, cómo se traduce entonces ese ruah al griego. Aparece la palabra neuma, ¿sí? Neuma. ¿Y qué significa entonces neuma? Significa que ya a nosotros nos viene entonces en la traducción como en el latín spiritus, ¿sí? En este caso, espíritu. Viene del latín spiritus y, bueno, no sé si ahí están viendo bien, me va a correr un poquito, espíritu. Entonces, ruah, neuma, espíritu, es lo que significa. Entonces, la palabra neuma viene, entonces recordemos que nosotros tenemos de esa raíz griega, tenemos otros elementos importantes, por ejemplo, palabras de nuestro idioma, neumático, neuma, ¿sí? Es decir, está lleno de ¿qué? De aire, neumático. Quien estudia o el profesional médico que es especialista en el estudio de los pulmones se llama neumólogo. Y ahí entonces vamos como a ir comprendiendo esa terminología. Ahora, entonces, el estudio del Espíritu Santo se conoce en la iglesia como neumatología. Bien, entonces, de esa raíz griega, neumatología. No estudiamos espiritología o estudiamos espiritismo, porque eso ya es otra cosa, ¿sí? No tiene nada que ver con la fe cristiana. Estudiamos neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y Él es entonces ese soplo, ese aliento de vida que sale de Dios
¿Para inspirar a quién? Al autor sagrado, al agiógrafo, para que ponga por escrito estos textos tan bonitos que son los textos que consideramos nosotros palabra de Dios. De ahí viene entonces el término inspiración. Dios es el autor, pero quien escribe, el agiógrafo, es inspirado por Dios para que escriba esta palabra. Es así como lo entendemos. Pero hay otro término que quiero que entendamos, y es el término de la inerrancia, ¿sí? Inerrancia. ¿Qué será ese término, profe Eli? ¿Qué significará inerrancia? Vamos entonces a definir qué es inerrancia. Bueno, de pronto ustedes ya de lógica ya van a descifrarlo. Pues se entiende entonces que es que carece de error. Inerrancia significa que no hay error. Y en ese caso podemos decir que la Biblia no se equivoca. Hay un término que surgió, por ejemplo, en el Concilio Vaticano I, un concilio que nunca se terminó, nunca se concluyó porque Napoleón Bonaparte llegó en ese momento y se apoderó de los estados pontificios, es decir, le quitó tierras al Vaticano. Y entonces, con base en esa situación que se presentó, se interrumpió el concilio y se siguió más bien, la iglesia siguió viviendo bajo el Concilio de Trento, bajo las directrices de Trento. Solo hasta el Concilio Vaticano en 1962, entonces empezamos a vivir una nueva era, que es precisamente esa, la del Concilio Vaticano II. Pero ese concilio, en el Concilio Vaticano I, dijo una frase interesante. Dice: Dios no puede engañarse a sí mismo ni engañarnos. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que decir que la Biblia carece de todo error, que la Biblia, por ser palabra de Dios, no se equivoca. Ahora, alguna persona estudiosa va a decir, pero en la Biblia sí hay errores. Yo sí he visto errores, hay muchas contradicciones en primer lugar, hay incluso puntos geográficos inexistentes que no aparecen. Hay cosas que aparecen que no tienen fundamento, o sea que la Biblia sí se equivoca. Bueno, si nosotros lo vamos a llevar como a ese estilo, sí, la Biblia entonces se equivocará y encontraremos muchísimos errores de todo tipo. Pero cuando nosotros decimos que la Biblia carece de error y que es inerrante, significa porque ella es palabra de Dios. Y recordemos muy bien que cuando nosotros hablamos de la historia de la Biblia, no lo estamos hablando en el sentido estricto de la palabra historia, tal como nosotros hemos concebido ese término, sino que la Biblia es historia de salvación, porque a la Biblia no le interesa si este personaje tenía el cabello así, si era este tamaño, en fin, todo eso, eso no es lo relevante para la Biblia. De hecho, hermanos, fíjense muy bien en esto. Cuando Abraham empieza el ciclo de Abraham, a la Biblia no le interesa los 75 años atrás de Abraham. Le interesa es en el momento en que se revela la palabra Abraham. Y a partir de esa edad específica empieza el camino, empieza esa historia de salvación. Entonces, para la Biblia, la inerrancia significa que como es palabra de Dios y su manera de hablar es a través de una historia de salvación, entonces no hay error en la Biblia. Eso es entonces lo que significa la inerrancia. Y en ese orden de ideas también podemos encontrar que la Biblia contiene esa verdad de Dios. Bien, bueno, terminamos en este orden lógico, bueno, más bien de esto que estamos pues como tratando frente al mes de septiembre. Terminamos hoy entonces este ciclo de programas, pero también es importante que hagamos como unas conclusiones frente a lo aprendido. Ya hemos dicho lo que le interesa a la Biblia es hablar acerca de una salvación. Por lo tanto, la Biblia no cuenta una historia en el sentido estricto de la palabra, sino una historia de salvación, es decir, cómo Dios entra a nuestra historia y camina con nuestra historia, cómo ese Dios camina con nosotros y hace historia con nosotros. Ese es entonces una de las grandes conclusiones que tenemos. Otra conclusión es entender que la Biblia ha sido escrita no de una manera lineal, digámoslo así, sino que más bien los que han escrito la Biblia o todo lo que se encontró con los grandes autores de la Biblia, llegaron a otras manos que le dieron un sentido lógico a la hora de organizarla.
por lo tanto, el orden del canon no es el orden de la forma en que fue escrita la Biblia como tal, sino que llegó una mano de posterior que escribió la palabra de Dios. Y también podríamos hablar que nuestra Biblia está compuesta entonces por dos grandes tradiciones, la tradición judía y la tradición cristiana, y que la tradición judía es la que concentra todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y que allí encontramos dos maneras o dos tradiciones de ese Antiguo Testamento, que viene a ser con el mundo judío de la lengua hebrea y el mundo judío de la lengua griega, y que nosotros los católicos tenemos entonces esas dos versiones en nuestra Biblia. Nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos cristianos no católicos, ellos solamente van a conservar la versión hebrea de la Biblia. Y es así entonces como hay gran diferencia solo en nuestras Biblias que en el cristianismo a partir del número de libros que aparecen en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tanto la tradición cristiana no católica como la católica conservamos los mismos libros, es decir, el canon es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa en toda esta historia o en este mágico mundo, llamémoslo así, pues uno como a muy Disney, pero maravilloso mundo de la Biblia? Encontramos algo interesante y es que todo gira alrededor de Jesucristo, un antes, un después, o un antes, un durante y un después de Jesús. Entonces, todo eso es lo que entenderemos. Ahora, ese durante de Jesús significa que Jesús es ayer, hoy y siempre, pero los textos no se escribieron en el momento en que surgía, o la historia de Jesús no se escribió como una persona detrás de él escribiendo lo que él iba haciendo, no. Fue una experiencia de fe que primero se transmitió de manera oral y que luego se puso por escrito. Y pasaron muchísimos años para que se pusiera por escrito. Pero es así entonces como hoy nosotros podemos gozar de esta palabra de Dios de una manera tan significativa. Y recordemos muy bien el último ciclo que tuvimos, que hablábamos de los géneros literarios. Frente a esos géneros literarios entendemos que la Biblia es una gran biblioteca que está escrita de muchas maneras, que tiene muchas formas para poder acercarnos a ella, muchos libros de acuerdo como a un género literario específico, y que esa es la gran riqueza de la palabra de Dios, que tenemos muchas maneras de encontrar en ella la forma en cómo Dios nos quiere transmitir su historia de salvación. Bueno, hermanos, les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante este mes de septiembre. Prepárense porque vienen programas nuevos, de pronto con una estructura nueva. Hemos hecho lo mejor que se pudo desde la voluntad. No hay un escenario, no hay una muy buena producción en esto. Un día les voy a mandar una foto como les transmitía, qué tengo que hacer para poderme grabar. Pero con seguridad lo pueden entender y lo pueden percibir. He puesto todo mi amor para que ustedes puedan recibir como estos temas especiales que hemos preparado en el mes de la Biblia. Los nuevos programas pues se van a demorar un poquito, espero que no sea mucho, en primer lugar porque tengo que producirlos, tengo que prepararlos, y en segundo lugar porque voy a tener pues como una intervención quirúrgica a nivel pues como de la parte oral, entonces no voy a poder hablar, no voy a poder tener pues como ese acercamiento con ustedes para poder pues como pronunciar muy bien y poder llevar a ustedes como las enseñanzas debidamente. Entonces voy a tener una incapacidad y bueno, pero esperaremos que cuando ya esté mejor podamos entonces comenzar con los nuevos temas de Biblia. Dios los bendiga. Un feliz día de la palabra de Dios, un feliz día de San Jerónimo, y hoy ríndale un homenaje a la palabra de Dios. Lean la Biblia, estudienla, ámenla, enamórense de la palabra de Dios, que el Señor habla aún, sigue hablando entre nosotros. Dios los bendiga. Recuerden que en este canal van a encontrar entonces todos estos programas que hemos hecho durante el mes de septiembre para que puedan ser compartidos entre sus comunidades, entre sus grupos de fe y entre las personas que ustedes quieren que se beneficien de esta formación. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.